Bien, amados, buenas noches con todos. Estamos transmitiendo para el Ministerio CELA. Vamos a compartir pantalla para ver lo que vamos a tratar este momento. Bien, en sesiones anteriores hemos estado viendo cuál es la voluntad de Dios para la sanidad divina. Así es que ahora vamos a continuar con esa serie de la que hemos estado hablando. A modo de introducción hemos visto, ¿no? ¿Cuál es la voluntad de sanidad divina? Si ustedes quieren encontrar este video, pueden ir a YouTube en Alejandro Marcos Murga y buscar la voluntad de Dios para la sanidad divina o con respecto a la sanidad divina. Y ahí van a encontrar el video que ya se ha grabado anteriormente, que es como un panorama general sobre la voluntad de Dios acerca de las enfermedades y la sanidad. Sin más preámbulos, vamos a empezar esta sesión de clase y vamos a orar. ¿Ven? Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias por permitirnos reunirnos esta noche para compartir tu palabra en el Ministerio CELA. Y te pido que tú estés bendiciendo, Señor, a los que están organizando estos programas, que están, Señor, coordinando para que se pueda transmitir estas enseñanzas para todo aquel a quien tú has preparado para que reciba tu palabra, Señor. Pero Dios, te pido que tú abras los corazones, las mentes y que esta enseñanza llegue a cada persona que necesita de esta palabra. Te lo ruego en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, y toda la gloria y la honra sean para ti, oh Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, amados hermanos, vamos a empezar con este tema acerca de sanidad divina. Como introducción tenemos dos versículos, el versículo de Ezequiel 47:8 y el versículo de Apocalipsis 22:1. Estos dos versículos son proféticos, quiere decir que apuntan al futuro. Sin embargo, es importante resaltar que siempre en el corazón de Dios está la restauración de la salud de todo ser humano. Eso es importante resaltar en estos versículos. En Ezequiel 47:8 se nos habla acerca del reino mesiánico, el del milenio, ¿no? Como algunos también lo conocen. El reino del milenio, el reino de Jesucristo por 1000 años sobre la tierra. Y también desde la mirada judía es el reinado mesiánico sobre este mundo. Entonces, según la profecía de Ezequiel, dice que debajo del santuario en estos tiempos correrá un río de sanidad para las naciones. Y no solamente el río restaurará, dice, las aguas, sino que también eh, producirá árboles en las orillas de estos ríos, árboles frutales, obviamente que sus frutos serán para alimento, pero además dice que su hoja será para medicina. Esto quiero resaltar porque mi deseo, mi intención es de que se den cuenta que siempre en el corazón de Dios está, o en la voluntad de Dios, está la sanidad de las personas. Apocalipsis 22:1 también es una palabra profética ya, pero no de Ezequiel, sino esto es del apóstol Juan, ¿no? Hablando acerca de también la vida del ser humano mucho, mucho, mucho después de todas las cosas de lo que pasa en este mundo, ¿no? Dice, después me mostró, dice el Señor, un río limpio de agua de vida, resplandeciente como el cristal que salía del trono de Dios y del Cordero. Hablando de la eternidad, ¿no?
En medio de la calle de la ciudad, al uno y al otro lado del río, estaba el árbol de la vida que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y sus hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Nuevamente, solamente quiero, aparte de algunas cosas simbólicas, que acá lo que quiero resaltar es de que nuevamente vamos a ver que la voluntad de Dios siempre es la sanidad de las naciones, ¿no? La sanidad de las naciones. Tal como sucedía en la visión de Ezequiel, acá nos muestra en la visión de Juan. En ambos casos, los ríos salen con aguas saludables. En ambos casos hablan de árboles que van a producir alimento y a la vez sanidad para las personas, ¿no? Ujú, ujú. Amén. Entonces, en el futuro Dios proveerá medicina para todo ser humano. Las hojas de los árboles frutales de Israel, dice el Señor, serán medicina para la humanidad. Aún en la actualidad, hay árboles que producen muchos componentes para medicinas en la industria farmacéutica, ¿no? Eh, Se cuenta la historia en el Perú, esto creo por Ricardo Palma, si algunos han tenido la oportunidad de leer de Ricardo Palma, un poco de Ricardo Palma, pero nos cuenta la historia del árbol de la quina. Es una historia que se cuenta acá en el Perú. Es que cuando en Europa estaban pasando por problemas de enfermedades muy graves, eh, eh, en Perú se descubre una medicina a orilla o en las aguas del árbol de la quina, en las aguas que regaban al árbol de la quina, ¿no? Eh, de alguna otra manera se dan cuenta de que las raíces del árbol producían una sustancia que al beber las personas les inmunizaba de enfermedades, ¿no? Eh, este, lo lograron analizar y sintetizar y sacaron lo que es la quinina, ¿no? Que es una medicina o que salvó a Europa de una peste que estaba ahí sucediendo. Y ahora están sintetizando esas medicinas allá en Europa, en ese tiempo, estoy hablando, creo que en el año, pues, no estoy muy seguro si voy a estar adivinando, pero sí fue en tiempo de la colonia, si no me equivoco, ¿no? Entonces, hay medicina en la creación de Dios, en las plantas, ¿no? Se sintetizan y se encuentran medicinas, ¿no? Entonces, de alguna u otra manera, nosotros estamos viendo la voluntad de Dios siempre va a ser la sanidad de las personas. Esto desde lo natural, imagínense, ¿no? Eh, pero vamos a seguir viendo lo que dice la palabra de Dios acerca de sanidad. La pregunta que toda persona se hace o que está pasando una situación de enfermedades, eh, ¿podemos conocer la voluntad de Dios con respecto a esta enfermedad? ¿Será la voluntad de Dios que yo me sane? ¿No? ¿Dios querrá sanarme? Muchos se pueden hacer esta pregunta cuando están pasando en una situación de enfermedad, ¿no? Y vamos a ver qué dice la Biblia. ¿Cuál es el corazón de Dios cuando una persona está enferma? ¿Cómo está Dios? Ahora, la Biblia dice que ni los
ni los, a ver, dice que nuestros cabellos están contados. Uno, nuestros cabellos están contados, ni las hojas de los árboles se mueven si no es por su voluntad. Otro, dice que eh, eh, Dios alimenta incluso a las aves, ¿no? Y si alguna ave está pasando, las aves, ¿ah? Dios les alimenta. Y si alguna ave cae, dice, Dios sabe lo que está sucediendo, incluso lo que está pasándole a un ave, ¿no? Entonces, Dios se interesa por su creación. No es un Dios que abandonó a su creación como se creía o como se ha dado a entender en otras posiciones teológicas, ¿no? De que Dios crea el mundo y lo abandona, ¿no? Existe un Dios, pero no tiene relación con su creación. Eso es lo que dan a entender algunas posturas teológicas. Pero no es cierto. Según la Biblia, Dios está atento a todo lo que sucede en este mundo. Hay otros principios que nosotros vamos a tener que comprender entre la relación de Dios y su creación, ¿no? Por ejemplo, Dios ha dado voluntad al ser humano. Dios nunca va a quebrar la voluntad del hombre. En la perfección de Dios, en la perfección de Dios está crear seres con voluntad, desde lo angelical hasta lo terrenal. Todos los seres que Dios ha creado tienen voluntad propia, tienen voluntad. Así que ese es un principio de la creación. Dios no puede intervenir en el hombre si es que el hombre no le da su, digamos, a ver, para que no sea muy extremo lo que estoy tratando de decir. Pero Dios no interviene en la voluntad del ser humano. Interviene, pero no presionando, no manipulando, ¿no? Interviene en la voluntad del hombre, enseñando, educándolo, conversando, pero nunca presionando ni manipulando, ¿no? En ese sentido. Entonces, hay una voluntad en el ser humano. Si es que Dios no interviene en su creación de una manera eh, totalmente independiente, ¿no? Eh, yo sé de que por ahí se habla de la soberanía de Dios, de que Dios ah, con su voluntad puede hacer cualquier cosa sobre este mundo, pero es cierto, Dios es Dios. Él toma decisiones independientemente del ser humano. Sin embargo, él mismo ha puesto límites a su voluntad, ¿no? Él ha puesto límites a su voluntad hacia el ser humano, como por ejemplo con su palabra. Él no puede ir en contra de su palabra. Ya la palabra de Dios está establecida. Por más que sea soberano, él se rige a su palabra. Él no puede quebrar su palabra. O sea, su soberanía está sujeta a su palabra. También otra cosa. La soberanía de Dios también está sujeta a su carácter. ¿Verdad? Es Dios soberano, puede hacer lo que quiera porque es Dios. No es así, no es así. Su soberanía está sujeta a su carácter. Dios no puede ir en contra de su carácter. O lo que algunos conocen con su, este, ah, con lo que es la naturaleza de Dios. O sea, Dios no puede ir en contra de su naturaleza, en contra de de sus atributos. Esa es la palabra que estaba buscando, ¿no? Dios no, la voluntad de Dios está limitada a sus atributos. Dios no puede quebrar sus atributos. Él es justo.
no puede ser injusto, por más que tenga la soberanía para ser injusto, como algunos tratan de hacernos creer que es Dios. Hay atributos de Dios a los cuales Dios no puede quebrar. Ajá. Dios es justo, no puede ser injusto. Dios es santo, no puede ser un Dios, pues, eh, lo contrario de santo, a un Dios que hace maldades, ¿no? Imposible. No lo permite su carácter, su naturaleza, sus atributos. Entonces, Dios es soberano, pero está sometido, está limitado a sus atributos y a su palabra. Dios tampoco puede ir en contra de su palabra. Lo que Dios dice, eso se hace. Lo que Dios ha dicho, eso se cumplirá. Dios no quiebra su palabra, porque no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces, la voluntad de Dios, su soberanía de Dios está sujeto a su carácter y está sujeto a su palabra. No puede ir en contra de sus atributos naturales, ni puede ir en contra de lo que él ya estableció en las Escrituras. Entonces hay que entender muy bien cuando queremos decir que Dios es soberano. Bien, dejando allí sobre la soberanía. La pregunta que se ve acá, ¿se puede conocer la voluntad de Dios con respecto a la sanidad del ser humano? ¿Podemos saber si realmente Dios quiere sanar al ser humano? Ya hemos visto dos versículos anteriores en los que Dios sí está dispuesto a sanar al ser humano, en Ezequiel y en Apocalipsis, porque va a producir, dentro de la creación, va a producir árboles que den sanidad a las naciones. Por eso a futuro, pero en el presente, en la actualidad y de manera personal, ¿Dios querrá sanarme a mí? Dios, la voluntad de Dios, en la voluntad de Dios estará sanarme a mí, o vamos a hacerlo más preciso esta pregunta. ¿En la voluntad de Dios estará querer sanarme a mí hoy? ¿Podemos conocer la mente de Dios? ¿Podemos conocer el corazón de Dios con respecto a este tema? ¿O Dios solamente habla de pecado? ¿O en la palabra de Dios solamente encontramos pecado, salvación, santidad, justicia? ¿O también habrá temas acerca de la sanidad o cuando uno está pasando una enfermedad? ¿Hablará la Biblia con respecto a estos temas? Vamos a ver. Colosenses 1:9 dice, por la cual también nosotros desde el día que oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir, mire el apóstol Pablo ora por la iglesia de Colosas, pero ¿qué es lo que pide? Dice que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Miren lo que Dios desea que la iglesia posea. A veces, y ahí voy a hablar acerca de un error en algunas enseñanzas que se dan en la actualidad en algunas iglesias. A- Algunos enseñan a que nosotros cuando oramos debemos entender que Dios responde de tres maneras. Esa es una falacia, en realidad, ¿no? Es una falacia que poco a poco lo vamos a destruir. Nos enseñan de que cuando oramos a Dios, Dios en algún momento nos va a decir, por lo que hemos pedido, nos va a decir sí, en otro momento nos va a decir espera, y en otro momento nos va a decir no. ¿No?
¿Y por qué enseñan esto? ¿Por qué se enseña de esa manera a veces en las iglesias? Es porque creen que, eh, este, es porque creen, mejor dicho, es porque no creen realmente cuál es, o porque no saben, no conocen cuál es la voluntad de Dios, ¿no? Esa es la respuesta más obvia. Si yo no sé cuál es la voluntad de Dios, entonces en algún momento dirá, pues Dios espera, según mi pensamiento, ¿no? En un momento me dirá sí, en otro momento no. Pero en ninguna parte de la escritura van a encontrar este tipo de enseñanza. No lo van a encontrar. No está ni en doctrinas, ninguna parte de doctrina cristiana. Pero no quiero, solamente quiero dejar ahí este tema, pero no es bíblica esa enseñanza, simplemente ahí. No es doctrinal, no es bíblica, no hay sustento bíblico para este tipo de enseñanza. No, con respecto a eso de que Dios responde con no, con sí o con espera. Eso, no hay sustento bíblico para esa enseñanza. Lo que sí dice la Biblia, que cuando pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Primero de Juan, capítulo 5. Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, tenemos las cosas que le hemos pedido. Tenemos las cosas que le hemos pedido. Primera de Juan, capítulo 5. A ver, eso no está acá todavía, pero eso dice la escritura, ¿no? De que, y en Corintios, si no me equivoco, dice, todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Entonces, por lógica, si cuando nosotros pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye y todas las promesas de Dios son sí y son amén. Entonces, obviamente, si pedimos algo que no es conforme a su voluntad, la respuesta de Dios será no. Entonces, es por lógica. O sea, solamente hay dos formas como Dios responde. Responde sí y responde no. Así de simple, así de sencillo. ¿Cuándo Dios te va a responder sí? Cuando es su voluntad. Obvio. ¿Y cuándo Dios te va a responder no? Cuando no es su voluntad. Un ejemplo así bien claro. Si tú le pides, Dios, ¿es tu voluntad respetar a mi papá y a mi mamá? ¿Qué dice la palabra? Honra a tu padre y a tu madre. Entonces sí es la voluntad de Dios que respete a tu padre. Así es. Y si yo digo, Señor, ¿me permites mentirle a mi novio con respecto a este tema? Porque no quiero pasar vergüenza contándole mis problemas, etcétera, etcétera. ¿Qué dice la palabra de Dios? No mentirá. Entonces, ¿cuál será la respuesta de Dios a esa oración? No, porque está fuera de su voluntad. Entonces, Dios responde sí cuando está en su voluntad y no cuando no está en su voluntad o en su palabra. Así es simple y así es sencillo. No sé de dónde han sacado lo que dice espera. Sí o no. El resto es del diablo, dice. Vuestro sí sea sí, vuestro no sea no, el resto es del diablo, del maligno, dicen otros. Dios no dice sí, no y espera. Es doctrina, según la Biblia, es doctrina satánica.
Entonces, cuando es su voluntad es sí, cuando no es su voluntad no. Entonces, ¿cómo oraba el apóstol Pablo por los colosenses? Que sean llenos del conocimiento de su voluntad. Dios quiere que tú conozcas, o mejor, claro, Dios quiere que conozcas su voluntad. Dios no quiere que el hombre o las personas, el ser humano, vivan su vida en tinieblas, en angustia, en ¿cómo decir esto? En desesperanza, en abandono, o en incertidumbre. Esa es la palabra, ¿no? O sea, Dios no quiere dejar a la iglesia fuera del conocimiento de su voluntad. Mm, Más aún, es responsabilidad de Dios hacer conocer su voluntad a la iglesia. Y es también responsabilidad de la iglesia conocer la voluntad de Dios. Por eso Pablo oraba así. Dice, no ceso, no me canso, no desmayo de orar por los colosenses, por la iglesia, y de pedir para que la iglesia sea llena, llena, dice, llena, llenos del conocimiento de su voluntad. ¿Cómo voy a conocer la voluntad de Dios? Con sabiduría e inteligencia espiritual. Entonces, ¿es posible conocer la voluntad de Dios para mi vida? La respuesta es sí. Pastor, hermano, soy nuevo creyente en Cristo. ¿Qué será de mi futuro? ¿Es posible conocer la voluntad de Dios para mi vida? Sí. ¿Y cómo voy a conocer la voluntad de Dios? Su palabra, instruyendo, poco, conociendo a Dios, también en oración. Porque es la voluntad de Dios que conozcamos su voluntad. Claro, porque si no, ¿cómo le agradamos? Para agradar a Dios, tenemos que conocer su voluntad, obviamente. Efesios 1:9 dice que Él, dice, nos da a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se ha propuesto en sí mismo. Efesios 1 está hablando cosas que Dios que ya dio a la iglesia. Ustedes van a Efesios capítulo 1, van a ver todas las cosas que ya Dios ha dado a la iglesia. No es que va a dar, ya dio. Efesios capítulo 1, versículo 3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo pasado con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que seamos santos sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el mal, en quien tenemos redención por su sangre, perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito. Ahí está ese versículo. Entonces, ¿cómo es que nosotros tenemos todas las bendiciones de Dios cuando conocemos su voluntad? Y eso Dios se lo propuso hacernos conocer desde antes de la fundación del mundo a sus hijos. ¿Verdad? La, Dios se ha propuesto hacernos conocer su voluntad.
Dios se ha propuesto hacernos conocer su voluntad. O sea, no es que la iglesia, el cuerpo de Cristo, va a vivir su vida en incertidumbre sobre esta tierra. Nosotros vamos a conocer, Dios nos va a revelar a cada uno de nosotros cuál es el propósito por el cual hemos sido creados en este mundo. Oseas 6, perdón, Oseas 4, del 1 al 6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Mm? Ah, por eso digo, es responsabilidad de Dios y responsabilidad de la iglesia conocer la voluntad. Dios, como padre responsable, va a hacer conocer su voluntad a sus hijos. Obviamente por medio de la enseñanza, por medio de su palabra, por medio de lo que está escrito, por medio de lo que ya reveló a los santos miles de años atrás, siglos atrás. Desde los patriarcas, los jueces, los profetas, los evangelistas, los apóstoles. Y ya está, ahí tenemos un bagaje de conocimiento acerca de la voluntad de Dios, muchísimo. Y ya Dios proveyó la revelación de su voluntad. Ahora, ¿quién le falta conocer? ¿Quién tiene que dar el paso o quién tiene la responsabilidad de conocer esa voluntad de Dios? Somos nosotros, es la iglesia. Pero ¿qué hay cuando uno es irresponsable con ese trabajo y no le gusta aprender la palabra de Dios o lo que Dios ya dejó? No les gusta hacer lectura de la Biblia, no solamente un versículo, dos versículos, lectura de los libros de la Biblia, investigación bíblica. Y pues como algunos no leen mucho Biblia, no conocen la voluntad de Dios con respecto a ciertas cosas o ciertas áreas en su vida o en la vida de todos los seres humanos. Entonces ahí hay negligencia espiritual. Negligencia. Por eso, o sea, dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó. Pero luego mira lo que dice, por cuanto desechaste el conocimiento, también te echaré del sacerdocio. Mira lo que dice, por cuanto desechaste el conocimiento. O sea, quiere decir que a algunos les faltó conocimiento. Alguien puede decir, bueno, no tuve buenos maestros, no hubo maestros, etcétera. Pero más adelante dice, porque desechaste el conocimiento. Quiere decir que tenía la oportunidad de adquirir conocimiento acerca de la voluntad de Dios, pero no lo hicieron hacer. ¿Cuál es la decisión que Dios tomará cuando personas rechazan el conocimiento de su voluntad? Lamentablemente perderá el ministerio. Ahora, según este contexto, está hablando del ministerio sacerdotal. Puesto que te olvidaste de la ley de Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Entonces, cuán importante es el conocimiento de la voluntad de Dios. Uno, en el Antiguo Testamento, una de las formas como Dios reveló su voluntad fue por medio de la ley. Y nosotros teníamos la responsabilidad de conocer esa voluntad. No desechar el conocimiento, no desechar la doctrina, no desechar la enseñanza. Estudiar la palabra de Dios no es una opción, es un mandato. Sí tenemos muchos versículos que ordenan, nos ordenan a leer la palabra de Dios, ¿no?
Josué, por ejemplo, ¿no? En el Antiguo Testamento tenemos a Josué. Josué 1, 7, por ejemplo, dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces, hay una demanda de parte de Dios para que sus hijos conozcan su palabra. ¿Dónde conocemos la voluntad de Dios o cómo conocemos la voluntad de Dios? Por medio de la revelación escrita. Fundamental, fundamental conocer la palabra de Dios. Es fundamental, básico, esencial para todo creyente. Es cierto que en algunos, por ejemplo, en los tiempos patriarcales, el patriarca, hablando de los patriarcas de Israel, tenía que tener un corazón tan sensible para poder oír la voz de Dios. ¿Cómo es que Abraham conoció la voz, la voluntad de Dios para su vida oyendo la voz de Dios? Claro, todo una práctica en la oración. De la misma manera, Jacob, eh, Isaac, José, Moisés, David, tenían que tener un corazón, los profetas tenían que tener un corazón muy sensible para oír la voz de Dios. Sin embargo, la Biblia dice que la palabra profética o la palabra inspirada más segura es la palabra escrita. Entonces, nosotros podemos ir a conocer la palabra de Dios en las Sagradas Escrituras, ya reveladas por muchos hombres de Dios. O sea, 6 se dice, porque misericordia quiero y no sacrificios, conocimiento de Dios más que holocaustos. Conocimiento de Dios más que holocaustos. ¿A qué se refiere con esto? Te está diciendo a que estudies 20 años teología, a que hagas exégesis de teología, hermenéutica, libros de la Biblia. No. Cuando dice conocimiento de Dios, está hablando de que conozcas su carácter. ¿Cuál es el carácter de Dios? ¿Cuál es el corazón de Dios con respecto al ser humano? Cuando conoces el carácter de Dios, conoces sus atributos, conoces su voluntad. Así de simple y así de sencillo. Dios no puede quebrar sus atributos, no puede ir en contra de su naturaleza, no puede ir en contra de su esencia. ¿Cómo es Dios? ¿Quién es Dios? Por eso dice, Dios quiere conocimiento de Dios más que holocaustos, más que el servicio, ujú, más que la liturgia. Está bien, puedes ir al culto, escuchar, cantar, alabar. ¿Y qué hay del conocimiento de Dios? ¿Eres consciente de quién es Dios? ¿Conoces a Dios? ¿Cómo lo conoces?
Como Job decía, de oídas te había oído, mas ahora te veo de repente, de oídas. ¿Cómo conocemos a Dios? Por medio de su palabra. Es posible tener un conocimiento integral de la palabra de Dios. Es necesario aún tener un conocimiento integral de la palabra. Es necesario. ¿A qué me refiero con un conocimiento integral? Me estoy refiriendo a tener un conocimiento total de las Sagradas Escrituras. Un conocimiento pleno. Tienes que dominar las Sagradas Escrituras. Tienes que conocerlo de tapa a tapa. A veces hay personas que en son de burla dicen, ah, hermanos, hay algunos que conocen la Biblia de tapa a tapa, pero este, yo prefiero, dicen, orar antes de conocer tanto la palabra de Dios, sino no portarse tal como dice la Escritura. Hay gente que conoce mucha Biblia, pero no se comporta conforme a la palabra de Dios. Sí es cierto, puede ser cierto en algunos casos, pero tampoco nadie es perfecto. Y si una persona ha dedicado su vida a escuchar, a leer la palabra de Dios, aún en su imperfección, está cumpliendo con una de sus responsabilidades, es conocer la palabra de Dios. Entonces, es necesario tener un conocimiento total de la palabra de Dios, de la palabra de Dios. Para ir terminando, esto todo solamente es a modo de introducción. Esto, la primera parte es a modo de introducción. Vamos a ver hasta dónde llegamos, que nos dé el Señor. Entonces, es responsabilidad de la iglesia conocer el carácter de Dios, conocer los atributos de Dios, conocer la naturaleza de Dios, para conocer su voluntad, obviamente, y conocer la palabra de Dios. Ahora, por ahí se decía de que leer cuando uno lee la palabra de Dios, le van a surgir muchas preguntas. Y para responder a esas preguntas, ya no va a ser necesario solamente leer la palabra de Dios, vas a tener que estudiar la palabra de Dios, que es diferente. Meditar en la palabra de Dios, escudriñar en la palabra de Dios, no solamente leer. Otro nivel más profundo del conocimiento de la palabra de Dios. ¿Por qué es necesario conocer de manera profunda, completa, la Sagrada Escritura? Para poder sintetizar ciertas contradicciones que van a surgir en la lectura de la palabra de Dios, como muchos ya por ahí han eh, esgrimido, ¿no? Que la palabra de Dios tiene contradicciones. Entonces, ¿por qué algunos creen que las escrituras tienen contradicciones? Porque precisamente han hecho una lectura, pero les falta estudiarlo ahora, entender por qué hay esas contradicciones, en qué sentido, de qué manera. Ahora, también doctrina básica, doctrina fundamental, es
comprender que la Biblia en realidad está escrita de acuerdo a un contexto histórico, a un contexto, digamos, literario, contexto histórico en un tiempo, en un espacio, se dio esa palabra. Nosotros tenemos que interpretar en ese tiempo y en ese espacio. Y también en un contexto literario, en qué sentido se está dando esa palabra de Dios. ¿Es figurativo, literal? Porque si la palabra de Dios no tuviera esa coherencia lógica, entonces no sería palabra de Dios. No, eh, o como nosotros decimos, no sería revelado, no sería inspirado. Pues la palabra de Dios no debería tener contradicción, precisamente porque es la palabra de Dios y precisamente porque es inspiración divina. Entonces nosotros tenemos que sintetizar esas probables contradicciones, sacar una conclusión. Eso para otro tema, ¿no? De repente en un tema de hermenéutica, pues podríamos hablar de eso. Pero ahora volvamos a nuestro punto, ¿no? Mateo 4:5 dice, entonces el diablo llevó a Jesús a la santa ciudad y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, tire de abajo, pues escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces tu pie con piedra. Y Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Jesús conocía la palabra de Dios de manera completa, cosa que no se dejó engañar por Satanás. Satanás usó la palabra escrita. Le dijo, escrito está. O sea, por eso digo que es importante conocer la plenitud de la palabra de Dios en el sentido doctrinal, por si acaso, en el sentido teológico, doctrinal. No estoy diciendo a que uno va a conocer, debe conocer la palabra de Dios de manera, pues, total, plena, ¿no? O a ver, total, en el sentido, como si fuéramos un robot, una inteligencia artificial que puede memorizar toda la Biblia. No, no, no. De manera doctrinal. Plena en el sentido doctrinal, conocer las doctrinas básicas fundamentales. ¿Por qué digo esto? Porque el enemigo va a usar la palabra, también va a usar la palabra de Dios para hacernos confundir, como lo estaba haciendo con Jesucristo. Conste. Y si uno no ha aprendido a integrar la palabra de Dios, se va a confundir y va a usar textos fuera de contextos, o el enemigo va a usar el texto incluso para desanimarle, para tentarle, incluso para cometer una imprudencia como lo que estaba queriendo provocar en Jesucristo acá. Entonces nosotros debemos conocer la Biblia de manera integral, completa. Obviamente en el nivel humano en que vivimos, ¿no? ¿Me dejo entender? Satanás usó las Sagradas Escrituras para tentar a Cristo, pero Jesús le dijo, escrito está también. Quiero resaltar esa palabra, también. O sea, Dios te puede dar un versículo fuera de contexto,
para provocarte a cometer una imprudencia, una irresponsabilidad espiritual o bíblica. Pues nosotros tenemos que aprender a decirle al diablo, a ver, dejando de repente eh, esta relación espiritual con Satanás. Pero a veces en nuestra mente podemos confundirnos. La palabra de Dios en algún momento te puede decir una cosa y tú crees que no es correcto también eso. Entonces, uno tiene que aprender a buscar y de repente esa palabra te está llevando a hacer una imprudencia. Entonces uno también tiene que aprender a decir, no, pero Cristo está también. Y poder balancear dos posiciones bíblicas y tomar una decisión conforme a la voluntad de Dios. Entonces, esta palabra también señala un balance al estudiar las Sagradas Escrituras. El diablo se presentó con una promesa, pero Jesús lo interpretó como un mandamiento. El enemigo puede usar parte de la palabra de Dios para confundirnos o para aplicarlo erradamente, fuera de su contexto en la que fue dirigido. Por eso Jesús le dijo, escrito está también. Las promesas de Dios son condicionales. No se puede tomar una promesa antes de cumplir un mandamiento, ciertamente. Hay promesas de Dios condicionales. Por esta razón, la Biblia se debe entender de manera integral para no sacar un texto fuera de contexto. Y acá hay un principio básico de hermenéutica. El Antiguo Testamento se interpreta en base a la revelación de Jesucristo del Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento tenía una revelación limitada de la voluntad de Dios, muy limitada. Incluso la Biblia habla de un misterio que ha sido revelado por medio de la fe en este nuevo pacto que nosotros tenemos con el Dios de Abraham. La Biblia ha hablado de un nuevo pacto y en el nuevo pacto se revela el misterio del Antiguo Testamento. Los misterios del Antiguo Testamento son revelados en Jesucristo. Entonces ya se disipan los misterios en Cristo Jesús, ¿no? Eso lo pueden ver a ver, en Colosenses, si no me equivoco, está esto, de que los misterios de Dios han sido revelados en Cristo Jesús. Vamos a ver, Colosenses. Ajá, a ver, Colosenses 2:2. Hay varios versículos en Colosenses con respecto a eso. Colosenses 1:26 dice, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero ahora ha sido revelado a los santos. Ahora ha sido revelado a los santos. Entonces, el Antiguo Testamento, los misterios que estaban escondidos y ocultos en el Antiguo Testamento han sido revelados por los apóstoles en los santos. Entonces, sí es posible tener un conocimiento de la voluntad de Dios. La suma de tu palabra es verdad, dice Salmo 119. La suma de tu palabra es voluntad. La suma de tu palabra es verdad y eterno es el juicio de tu justicia. ¿Por qué dice la suma? ¿Por qué dice la suma de tu palabra? Es que la palabra de Dios no se puede interpretar solamente desde un contexto. Es necesario estudiar
todos los contextos para poder balancear y sacar una doctrina balanceada, sana doctrina. La suma de tu palabra. Las doctrinas no se hacen solo de un versículo bíblico. No se hacen de un versículo bíblico. Las doctrinas son, cuando son temáticas, una doctrina es temática en realidad, se debe contrastar tanto en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Tiene que contrastar, hacer un contraste y debe ser coherente la solución que nosotros hagamos en este contraste. Entonces, las doctrinas temáticas, como lo que estamos viendo acerca de la sanidad, no podemos, la sanidad, este tema de la sanidad está desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Entonces, para hablar de sanidad no podemos sacar un solo versículo bíblico. Mira, esto dice Mateo de la sanidad. Y eso es suficiente. No. No, pero mira, esto dice en Deuteronomio acerca de la enfermedad. Y eso es suficiente. No. Nosotros tenemos que leer cada punto en su contexto y sacar una conclusión general, una conclusión temática. Hacer un estudio temático acerca de la enfermedad. Y no simplemente hacer una enseñanza de un versículo bíblico para querer, pues, hacer una doctrina. Eso es sacar un texto fuera de contexto. Toda la escritura es inspirada por Dios. Dice, consta que dice toda. No dice algunos libros de la Biblia. Toda la escritura de Dios es inspirada por Dios y útil. Mira, toda la escritura es útil para enseñar. Luego dicen, no, 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 no. Solamente para enseñar son las cartas doctrinales. Después, los libros históricos no es para enseñanza, no es para doctrina. ¿De dónde han sacado eso? De repente no están comprendiendo la palabra doctrina, la didascalía, la enseñanza. Pero para enseñar a alguien existen muchos métodos, existen muchas estrategias. Entonces, Dios, en la palabra de Dios, proveyó para enseñarnos su voluntad, proveyó diferentes géneros literarios. Nos dio narrativas, nos dio poesías, nos dio refranes, nos dio cánticos, nos dio cartas, nos dio profecías, nos dio fábulas. ¿Sí? También hay. Nos dio parábolas. Hay muchos géneros y figuras literarias que se usan en la Biblia para darnos doctrina, enseñanza. Jesús cómo enseñaba, cómo ministraba su didascalía, cómo hacía cómo él enseñaba a la gente. De muchas maneras. Y cuando Jesús contó una parábola, ¿era o no era doctrina? ¿Estaba o no estaba enseñando? ¿Estaba adoctrinando o no estaba? Claro que estaba adoctrinando. Entonces, ¿cómo es que se dice, no, de los libros históricos no hay doctrina y solamente hay doctrina de las cartas? Eso no es bíblico. La Biblia dice, toda la escritura es inspirada por Dios y toda la escritura es útil para enseñar. Toda la escritura es útil para enseñar.
Toda la escritura es útil para redarguir. Toda la escritura es útil para redarguir. Toda la escritura es útil para corregir. Toda la escritura. Toda la escritura es útil para instruir en justicia. Toda, no solamente las cartas. Toda. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Toda la escritura, toda, es inspiración divina. No solo el Nuevo Testamento, también el Antiguo Testamento. O sea, algunos dicen, no, solamente del Nuevo Testamento se tiene que enseñar. Del Antiguo Testamento no se tiene, y algunos están seccionándola, están sesgándola. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, pero el consejo de Jehová permanecerá. Entonces, el consejo bíblico interpretado de manera completa, ¿no? Tanto en el antiguo, contrastada la palabra de Dios, de manera integral, es confiable, permanece en el corazón del hombre. Sin embargo, cuando solo se interpreta un texto aislado, cuando estamos hablando de un estudio temático, en un estudio temático no se puede hacer doctrina de un solo texto. No se puede hacer. Ahora, estamos haciendo una enseñanza temática acá, hablando de la sanidad divina. Entonces, para hablar de este tema, hacer un estudio temático de sanidad divina, yo no puedo enseñar solamente con un texto. Tengo que ir a muchos textos de las Sagradas Escrituras, muchísimos, para que ustedes conozcan o tengan un entendimiento pleno, no sesgado de la palabra de Dios, de este tema precisamente, de sanidad divina, de las enfermedades, de la sanidad. Los pensamientos se ordenan con el consejo y con dirección sabia se hace la guerra. Mm. Nosotros estamos en una batalla de fe, en una batalla de fe. Estamos en guerra contra el enemigo y tenemos que conocer, tenemos que tener dirección sabia, tenemos que tener buenos consejos. Nuestra lucha es contra Satanás. Ahí lo vamos a dejar. Pero quiero llevarles a otro versículo más, ¿no? Eh, y quiero involucrar acá un elemento que vamos a ir viendo más adelante. Pero nosotros, hermano, Hechos, voy a ir a esa escritura, Hechos. Hechos, si no me equivoco, es Hechos. Ese versículo yo me lo sabía de memoria, pero ahora me está olvidando. Hechos capítulo 13, no me acordé, es el capítulo 13. Vamos a ver, Hechos 10:38. 10:38. Ese es el versículo. Ajá, ese es el versículo. Miren, nosotros estamos en guerra, hermanos. ¿En guerra? ¿Contra quién? ¿Contra Dios? No. ¿Contra quién estamos en guerra? Como iglesia. ¿Cómo Dios ungió, Hechos 10:38, con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret? Mira, cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Miren, cómo Dios ungió, está hablando de la unción del Espíritu Santo, con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Ahora, Dios no solamente ungió a Jesús de Nazaret, sino también ungió a los patriarcas, a los reyes, a los profetas, a los jueces. ¿Y para qué Dios ungía a estos hombres de Dios? Para que implanten el reino de Dios en este mundo. El Espíritu de Dios, el poder del Espíritu de Dios es lo que se opone a la fuerza espiritual satánica en este mundo. Entonces, ¿por qué Dios ungió a Jesús con el Espíritu Santo y con poder? Como para que haga bienes en este mundo.
¿Cuáles son esos bienes que Jesús tenía que hacer en este mundo? Sanar a los oprimidos por el diablo. ¿Quién es el que oprime al hombre con enfermedades y males en este mundo? Satanás, según este versículo. Y lo podemos comprobar en Génesis. Cuando Dios hizo al hombre, lo hizo sano completamente. ¿Desde cuándo entró la muerte y la enfermedad en el ser humano? Después que pecó. ¿Quién le hizo pecar? Satanás. ¿Cómo Dios, Hechos 10:31, cómo Dios surgió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Cuando Dios está contigo, tú eres un instrumento de guerra para Dios, para luchar en contra de lo que Satanás está poniendo sobre los seres humanos. Porque no es Dios quien pone enfermedad. Y no es la voluntad de Dios la enfermedad del ser humano. Eso le corresponde a otra área espiritual, una área satánica que causa maldades en este mundo. Amén. Lo vamos a dejar ahí para otra oportunidad. Conmigo hasta aquí para el ministerio será. Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por esta palabra que nos has dado a nosotros, a cada persona que va a tener la oportunidad de escucharla y de meditarla. Padre Dios, abre su corazón, su mente, mis hermanos, para que puedan recibir esta palabra tuya. Te ruego y te pido en el nombre de Jesús, especialmente a tus ministros que ministran tu palabra, y que enseñan a la iglesia, que tienen esa responsabilidad para edificar a tu iglesia. Abre su corazón, Señor, para que sean enseñables y que reciban esta tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Muchas bendiciones, mi señor. Espero que tengamos nuevamente otra oportunidad para continuar con esta serie acerca de sanidad divina. Muchas bendiciones. Hasta luego.